vamos a considerar la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia ahí en el Evangelio. Bueno, vamos a leer Génesis primero, hermano. Génesis capítulo 6, y de ahí vamos a iniciar con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor Jesús, porque grande es su misericordia. Capítulo 6 y versículo 5 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí la palabra del Señor. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, dice, solamente el mal. Podemos ver, hermano, en los tiempos de Noé, en lo que enseña la Biblia en esta parte, que la malicia, hermano, de los hombres no era poca, dice que era mucha en la tierra. Todo designio, dice, de los pensamientos, hermano, del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Considerando ese versículo, podemos ver, hermano, que el Señor mira, pues así está escrito en algunos versículos bíblicos. Jeremías, por ejemplo, o Apocalipsis, dice que Él escudriña la mente y el corazón. Él sabe los pensamientos, hermano, del hombre. Él sabe qué piensa y qué son sus pensamientos, qué son sus maquinaciones. Y fue muy triste, hermano, y lamentable para toda aquella generación en los tiempos de Noé. Digo, que el Señor hubiera visto, hermano, aquella gente, en aquella, hermano, población, que todo designio de los pensamientos era de continuo solamente al mal. Y eso fue la consecuencia, hermano, que el Señor les trajo fin a toda aquella generación, a excepción de Noé y su familia, hermanos. Dice el 6 que se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Y dijo el Señor: traeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, es que nosotros podamos mirar, hermano, analizar nuestros pensamientos, consideramos en nuestra mente o qué pensamos. Cierto que vienen muchos pensamientos a nuestra cabeza, a nuestra mente, hermanos, pero no a todo, hermano. No en todo lo que llega a nuestra mente hay que obrar. Hay que tener discernimiento de los pensamientos, ¿verdad?, que lleguen a nuestra mente. Porque hay pensamientos, hermano, de Dios. Sí, hay pensamientos de Dios y hay pensamientos también de maldad. Hay pensamientos, hermano, de iniquidad, hay malos pensamientos, hermano. Que eso nosotros, hermano, como cristianos, tenemos que ir desechando con la ayuda de nuestro Señor. Porque podemos ver que por eso vino la condenación a aquella generación. Porque los pensamientos de aquellos hombres, hermano, era de continuo solamente el mal. Entonces nosotros, hermano, de hecho, cuando el Señor nos alcanzó, antes, hermano, de conocer de Cristo, pues así nos movíamos en malos pensamientos. Mire lo que dice Pablo
a la iglesia de Éfeso, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo, hermano. Que el Señor nos ayude a todos, hermano, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Que Dios sea glorificado en su palabra. Capítulo 2, versículo 2. Dice ahí, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra o opera en los hijos de desobediencia. Lo dice el 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, lo dice, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Vea la misericordia de Dios, hermano. Nosotros, hermano, en otro tiempo también estábamos, como dice aquí el apóstol Pablo en esta carta, en otro tiempo anduvimos conforme a la condición de este mundo, hermano. Muchos pensamientos de maldad, muchos pensamientos de ira, de contienda, de disensión, de malos deseos, y cuántas cosas más pudieron pasar por nuestra mente y por nuestro corazón, hermano. Pero gloria al Señor Jesucristo, que Él llegó a nuestras vidas y que nos enseñó realmente, hermano, lo que es bueno, los pensamientos que debemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente. Que esos pensamientos, hermano, permanezcan en nosotros. Son los pensamientos de Dios en su palabra, hermano. Que podamos tener nosotros los pensamientos del Señor Jesucristo, los pensamientos buenos, hermano, de la palabra bendita del Señor Jesucristo. Si el Señor no nos hubiera alcanzado, si el Señor no hubiera llegado a nuestras vidas, no hubiera muerto por nuestros pecados, ni nos hubiera perdonado por su santo nombre, ¿qué sería de nosotros, hermano? De la misma manera, pereceríamos como aquella generación en los tiempos de Noé. También moriríamos, hermanos, siendo condenados, porque también nuestros pensamientos, hermanos, eran de continuo, solamente al mal. Cierto que teníamos algunos pensamientos por ahí que podríamos decir nosotros que eran buenos, pero no, hermano, ya analizando la Escritura podríamos ver que aún los pensamientos que creíamos nosotros que eran buenos, Dios nos lo cambió por lo que de veras es bueno. Alabamos a Cristo. Miren, antes decíamos, por ejemplo, en nuestra mente decíamos, voy a decir una mentira piadosa. Pensamos que era buen pensamiento, hermanos. Hermano, no, hermano. Ya nosotros ni hay mentiras piadosas, ni debemos mentir. Nos ayude. Y así hay pensamientos que puede llegar a tener el hombre que piensa que no hace pecado, que piensa que hace bien, pero hermano, delante de Dios es pecado y trae condenación. Entonces nosotros, hermano, tenemos que considerar nuestros pensamientos. Si ya el Señor nos alcanzó, si el Señor obró en nuestras vidas, pues gloria a Dios por ello, hermano. Que sigamos renovándonos en el hombre interior, que sigamos renovándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, para que lo que pueda estar en nosotros sea, hermano, de mucha bendición para los demás también. Considero yo en mi vida, y le pido al Señor que así sea. Le he comentado a mi esposa en ocasiones que llegan pensamientos que no son buenos. Le digo, mira, ¿cómo llegó este pensamiento a mi mente? Y digo, y no es correcto este pensamiento. Ayúdeme, le digo al Señor, ayúdeme para quitar este pensamiento, que no llegue y no lo vaya a atesorar yo en mi corazón o en mi mente, y ahí lo traiga y lo ejecute. Porque eso ya sería algo tremendo, hermanos. Y hay cosas que pueden llegar a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro pensamiento, hermano, que no son buenos.
Eso es importante, hermano. Miren lo que le dijo el Señor allá en Jeremías capítulo 4, le dijo a Jerusalén, alabado sea el nombre de Jesucristo. Capítulo 4, libro de Jeremías, versículo 14. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Así que Dios nos ayude para considerar lo que pensamos, hermano. Dios nos ayude a tener pensamientos, buenos pensamientos. Capítulo 4, versículo 14 dice ahí: lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén. Y luego le dice, para que seas salva. Ve, hermano, mire, la malicia que puede tener alguien en el corazón, eso le puede impedir, hermano, llegar a la salvación. Y por eso el Señor, el profeta Jeremías, le dice a Jerusalén que lavara de malicia su corazón. ¿Para qué? Para que sea salva. Y luego vea lo que le dice: ¿hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Mire, podemos ver por la escritura, hermano, en este caso hay cosas, hermano, pensamientos de maldad o pensamientos de iniquidad que están dentro de alguien, hermano, y los trae ahí, hermanos. Les permite a sus pensamientos que lo muevan, hermano, que actúe conforme a sus pensamientos de maldad o de iniquidad. Entonces, hay un momento en que nosotros debemos determinar algo, hermanos. Si algo ha pasado en nuestra vida y que hay algún pensamiento que esté allí dentro de nosotros, ya no quererlo más, hermano. No permitirle ya ningún mal pensamiento que pueda obrar mal en mi vida, tanto para hacerme daño a mí como para hacer daño a alguien más, con el pensamiento. No debo permitirle, hermano, a un mal pensamiento que se quede dentro de mí, obrando ahí para un daño espiritual, y que eso, hermano, provoque que no sea salvo. Ahí lo dice, hermanos. O sea que hay cosas que pueden estar en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, que pueden, hermano, obrar para que no alcancemos la salvación. No hay que permitirle a ningún pensamiento de maldad, a ningún pensamiento malo que esté dentro de nosotros dañándonos, hermano, y así obremos también nosotros por la misma maldad que pueda haber en alguien, hermano, como fue en los tiempos de Noé. Nosotros no así, hermano. Tenemos a Cristo, tenemos al Señor, tenemos la palabra que nos limpia, hermano, que transforma nuestras vidas. El Señor ha perdonado nuestros pecados por su nombre. Guardémonos y que Él nos guarde en el nombre de Jesucristo, para que, hermano, todo lo que haya allí adentro, que hubo o que haya, sea echado fuera. En el nombre del Señor Jesucristo. No hay que permitirle, hermano, porque no es bueno. Nosotros antes teníamos malos pensamientos. Oye, tú antes eras esto. Era. Oye, esto antes tú lo has dicho, ahora ya no. Esto antes tú, es cierto, antes, pero ya no. Porque Cristo hizo una obra en ti y una obra en mí. Amén, nos estamos perfeccionando, por eso es el tema y por eso es la palabra, para seguir obrando, para seguirnos limpiando de toda maldad, para limpiarnos de pecado, limpiarnos de toda cosa que quiera contaminar nuestra alma, que quiera contaminar nuestra mente, que quiera contaminar nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, va fuera, hermano, no hay que tolerarle a ningún mal pensamiento. Pero si llega la palabra, gloria a Dios, recíbala, atesórela, guárdela, porque eso es bueno, hermano.
Es bueno que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Miren, vamos a leer ahí los proverbios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 12. Vamos a leer ahí algo, hermano. Le damos gloria al Señor Jesucristo por su palabra. Gloria a Dios. Capítulo 12. Versículo 1 y 2. Amén, hermanos. Dice: el que ama la corrección, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Verdad que sí hay condenación, hermano? Entonces es algo que tenemos que considerarlo todos, hermano. Es algo tan maravilloso y tan sublime, tan especial, hermano, cuando nuestra mente y corazón rebosa palabra buena. Cuando, hermano, usted no le permite que entre algo allá a su corazón, un mal pensamiento, con quien sea, hermano, o un mal deseo, o algún mal pensamiento que sea fuera del orden, hermano. No, porque eso, hermano, dice aquí la Biblia, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Y eso fue lo que pasó con aquella generación en los tiempos de Noé, hermano. No hay que permitirle a los malos pensamientos, hermano, que estén o que quieran quedarse en nuestra vida. Sí van a llegar malos pensamientos, pero no les permita entrar a su vida. En el nombre de Jesucristo, échelos fuera. Bueno, esa es la manera de la cual hemos luchado, y Dios lo sabe, hermano, que llegan pensamientos: hey, Señor Jesús, quita esto porque esto no es de ti. Y lo considera uno y sabe que eso no es de Dios y no lo quiero en mi vida, Señor. Porque permitirle un mal pensamiento que entre a mi vida, hermano, eso me puede traer condenación. Entonces es importante pedirle al Señor la ayuda. Por el 2, la primera parte dice: el bueno, o sea, el que tiene buenos pensamientos, alcanzará favor del Señor, hermano. Alabado sea Cristo, hermano. Y sin irnos de ahí, en el versículo 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, mas alegría en el de los que piensan bien. Mire qué hermoso, hermanos. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Muy sutilmente entran los pensamientos, y cuando no se tiene discernimiento, hermano. Por eso cuando leímos el versículo 1, el que ama la corrección ama la sabiduría, mas al que aborrece la reprensión es ignorante. Se queda en ignorancia, se queda sin conocimiento, hermano. Entonces, cualquier pensamiento que él no tiene discernimiento de él, hermano, ¿qué pasa o qué produce en él? Un engaño, hermano. Y hay un engaño en el corazón de los que piensan mal. A veces piensan que hacen bien, pero en verdad, los hermanos, los que piensan bien, los que tienen al Señor en su vida, gloria a Dios, hay alegría. Hay alegría en los que piensan bien. Qué maravilloso, hermanos, pensar bien. Es una lucha, hermano, que vamos a tener todos. Por eso está la palabra de Dios, para ayudarnos, para ordenarnos, para que podamos nosotros, hermano, ser mejores cada día. Alabamos a Cristo.
Bendito sea el Señor. Capítulo 14, ya que estamos ahí cerquitas también. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 22. Dice aquí, no hierran los que piensan mal. Mire, hay pensamientos, hermano, en el hombre, que después que ya los ejecutan, ellos se lamentan, hermano. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué fui así? ¿Por qué obré conforme a ese pensamiento? Vamos a decir, hermano, un pensamiento de adulterio, hermano. El hombre va y busca a una mujer que no es su mujer. Por un pensamiento y un mal deseo de ese mal pensamiento, va y enamora a una persona que no es su mujer. Hablando mundanamente, estoy hablando, hermano. Y después, hermano, cuando él sabe que hizo mal, pues se pone a pensarse, ¿qué error tuve? Y mayormente si le sucede algo similar a él, hermano, entonces se da cuenta de lo que él hizo. Y así hay cosas, hermano, que piensa el hombre que no hace mal, pero al darse cuenta, dice que no hierran los que piensan mal. Muchos obran así, hermano, y se equivocan. Pero vea lo que dice la otra parte. Misericordia, empero y verdad. ¿Qué van a alcanzar los que piensan bien, hermano? Misericordia, empero y verdad alcanzarán los que piensan bien. O sea que ahí no hay condenación, hermano. Qué bendición tener pues la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo, la verdad de su palabra y movernos en esa misericordia. ¿Por qué la vamos a alcanzar? Porque pensamos bien, hermano. ¿Le damos gloria a Dios? Bendito sea el Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Capítulo 24, hermano, vamos a leer ahí también. Proverbios capítulo 24. Espero en Dios, hermano, que esta palabra le ayude a usted, que me ayude a mí para poder perfeccionarnos en nuestros pensamientos, hermano. Gloria a Dios. Eso es el propósito, hermano. Versículo 8 del capítulo 24. Dice aquí, al que piensa mal hacer, ¿cómo le llamarán, hermano? Hombre de malos pensamientos. Aquel hermano que piensa en hacer mal, a ese se le llama hombre de malos pensamientos. 9. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. El pensamiento del necio es pecado. Una persona necia, hermano, es una persona que no tiene conocimiento de Dios, porque él mismo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus pensamientos son de maldad, sus pensamientos son de iniquidad, sus pensamientos son de perversidad, hermano. Pues es un necio. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que hay un solo Dios. Uno que mira nuestra mente, que mira nuestro corazón y que quiere que estemos limpios, hermano, internamente. ¿Cuántos queremos ser limpios, hermano, por completo? Que Dios nos ayude, hermano, para seguirnos perfeccionando en el temor de Dios. Que Dios sea glorificado. Qué triste es cuando a alguien, hermano, se le sabe que, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermano. Muchos murmuran, muchos hablan, muchos dicen, mucho esto,
Quizás no aquí, pero en otros lugares, hermano, muchos así obran, hermano. No en las congregaciones, pero en otros lugares. No, que el hermano, no, que la hermana, no, que el hermano. Así que Cristo, hermano, que Dios nos ayude. Entonces van a decir, oye, tú siempre tienes puros malos pensamientos, ¿verdad? ¿Cuándo vas a hablar bien? ¿Por qué siempre hablas mal? ¿Por qué siempre de tu boca salen cosas de cosas así, de ese tipo de hablar y murmurar y comentar? ¿Eso es lo que tú piensas? ¿O le van a llamar hombre de malos pensamientos? Ah, pero si al contrario, de lo que habla es palabra buena, Dios le bendiga, Dios sobre, Dios... Allí cosas de Dios, hermano, entonces va a haber cosas de bien, de bendición. Pero miren, vamos a leer una escritura ahorita que recordé ahí, Zacarías, capítulo 7. El libro de Zacarías, capítulo 7. Le damos toda la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, hermano. Versículo 8. Dice, y fue palabra del Señor a Zacarías diciendo, así habló el Señor de los ejércitos diciendo, juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Vea qué maravillosa es la palabra. ¿Qué tenemos que hacer cada cual con nuestro hermano? Hacer misericordia y piedad, según lo que estamos leyendo aquí. Lo dice el 10. No agravéis a la viuda, ni al huérfano. Y lo dice, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Qué es lo que no tenemos que tener en nuestro corazón, hermano? Pensar mal. Mire, a veces hay cosas, hermano, que ni siquiera son así. Y quizá hay algún mal pensamiento contra su hermano. ¿Y qué hay que hacer allí? Hermano, hacer misericordia y piedad. Obrar conforme a la enseñanza bíblica, hermano, que Dios nos ha enseñado. No con un pensamiento. Si hay algo que es verdadero, bueno, ahí dice que se juzgue con juicio verdadero. Pero en el caso, hermano, de que solamente sea un pensamiento de mal contra mi hermano, pues tengo que considerar si eso es correcto o no es correcto, porque no haría bien, no haríamos bien. Alabamos al Señor Jesucristo, hermano. 11. Pero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos enviadas por su espíritu por mano de los profetas primeros. Fue por tanto hecho grande castigo por el Señor de los ejércitos. Si el Señor nos habla por su palabra, hermano, si me habla a mí, hermano, es por mi bien. No tengo que tener un mal pensamiento contra mi hermano. Siempre tiene que ser dentro de la misericordia y la piedad. El pensamiento que llegue tiene que ser con misericordia y piedad, considerándonos a nosotros mismos también. Alabamos a Cristo, hermano. Asimismo, ahí el capítulo 8, vamos a leer otra escritura de ahí mismo. Le damos toda la gloria a Dios, hermano. Dice ahí, versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas verdad y juicio. ¿De qué, hermano? De paz. Tiene que ser un juicio de paz, no de un mal pensamiento, no de actuar conforme a un mal pensamiento. Dice el 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón
contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco. ¿Quién dice? El Señor, hermano. Hay cosas, hermano, que pueden llegar a nuestra vida. No debemos pensar mal. Y es por eso que le digo que tenemos que estar muy atentos a nuestros pensamientos, hermano. Porque a veces podemos estar pensando ya cosas que no son. Y pensando, no, pues el hermano esto, la hermana esto, y esto. No, paz de Cristo, hermano. Son cosas que aborrece el Señor, hermano. Es importante, pues, que nosotros, hermano, podamos ser lo mejor posible delante del Señor. Y así, hermanos, conducirnos con temor y temblor. Son cosas, hermano, que yo considero en mi vida y que también las he platicado con mi compañera, pues ella y yo platicamos en situaciones que puedan venir a nuestra vida. Son cosas que yo lo platico con ella, que gracias al Señor Jesús que no siento nada contra un hermano o así, cosas así que pueda yo tener ese hermano un mal pensamiento. Dios me guarde, hermano. Le vuelvo a decir, si llegan, pero desécheles, no les permita que entren a su vida, porque esos son pensamientos de destrucción, pensamientos de mal, que lo van a ir apartando del Señor y lo pueden llevar a una condenación en lugar de una salvación. Entonces, no le permitamos a los malos pensamientos. Si son en verdad, pues hablemos con paz. Si son en verdad, hablemos con justo juicio, pero dentro del orden de Dios, hermano. No dentro de nuestros pensamientos, porque antes sí teníamos pensamientos de destrucción, hermano. Un mal pensamiento en un pleito y quería uno acabar, ojalá te mueras y que vayas al infierno, paz de Cristo. Eso fue en el mundo, hermano, de donde venimos y que no fue agradable a Dios, hermano. Pero ahora en Cristo, hermano, aún dice la Biblia que el que bendice a su hermano en alta voz le es contado por abominación o por maldición en alta voz. Entonces, no, Dios nos ayude, hermano. Entonces, todo esto es algo para nosotros de ir reflexionando, de ir entendiendo cómo se encuentra nuestra vida en nuestro interior, en nuestros pensamientos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, hay algo tan hermoso, hermano. Ahí vamos a ir a Proverbios 3. Le damos toda la gloria al Señor por su palabra. Ahí en Proverbios 3. Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, es tener la palabra, hermano. Esa es la que nos ha limpiado y la que ha obrado, la que nos ha ido perfeccionando. Como dice Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendito sea el Señor. Así vamos a seguir, hermano, con la ayuda de Dios. ¿O no quiere seguir adelante así? Capítulo 3, versículo 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿De qué no hay que olvidarnos, hermano? Esa parte es importante. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Podemos decir, en tu corazón guarda mis pensamientos. Lo que yo te hablo, lo que yo te digo, no te olvides de lo que yo te digo. Es lo que debe haber en nuestros corazones, hermano. Y lo dice, porque largura de días y años de vida. ¿Y qué más, hermano? Paz te aumentará. Hermano, si nosotros guardamos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, van a ir produciendo paz. ¿Y esa paz cómo va a ser, hermano? En aumento, en aumento. Esa paz de Cristo, hermano,
va a llegar el día en que podremos decir, ya está completa esta paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Gloria a Dios, y llegamos ahí, hermano. Mucha paz, hermanos, los que aman tu ley. Esos son los que tienen mucha paz, los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Ahora vea lo que dice Isaías capítulo 26. Le damos toda gloria a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 26. Es importante, hermanos. ¿Cuántos queremos perfeccionarnos en nuestra mente y corazón? Yo le pido al Señor que me ayude, usted también pídale que le ayude. 26, versículo 3, dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. ¿Cómo es que usted puede tener la completa paz? Ya vimos cómo va en aumento. No te olvides de su ley. No nos olvidemos de la ley del Señor. Y en nuestro corazón, en lugar de guardar otro mal pensamiento, otra cosa que dañe mi vida, guardar sus santos mandamientos dentro de mi mente y mi corazón. Porque largura de días, años de vida y paz me aumentarán. Y si yo sigo perseverando, hermano, en ese pensamiento, en eso, hermano, que son los mandamientos de Dios o la palabra bendita del Señor, si yo sigo perseverando ahí, no le permito a un mal pensamiento que entre a mi vida, ¿cómo vamos a estar, hermano? Y dice, en completa paz. En completa paz. ¿Sí dice ahí, hermanos, o no? Tú le guardarás en completa paz. Es que ya está completa tu paz. Pero ¿a quiénes, hermano? A los que cuyo pensamiento, o sea, en tu mente, en tu interior, en Dios perseveran, en su palabra perseveran, en Él viven, en Él se mueven, en Él son, hermano, interiormente y exteriormente, porque en Él se han confiado. Alabado sea Cristo, hermano. Entonces, hermano, teniendo esta bendición nosotros en nuestra vida, gloria a Dios, hermano. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados, así está escrito. Hay que encomendar al Señor nuestras obras. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. Proverbios capítulo 19. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 19 de los Proverbios. Versículo 20. ¿Cuánto nos gozamos con el consejo de Dios, hermanos? Gloria a Dios por los que se gozan en el consejo de Dios. Escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Si en ti está el consejo de Dios, si en ti estás perseverando en la palabra, si en ti, dentro de ti, están los mandamientos del Señor, ¿qué va a pasar ahí, hermano? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero con el consejo se ordenan, hermano. Con el consejo, hermano, es la manera que nosotros podemos entender que no hacemos bien. Y esto no lo quiero en mi vida, Señor, porque esto no es un buen pensamiento. Puede haber muchos pensamientos y que
es así, y que yo creo que es así, y yo pienso que es así, y yo creo, todo eso puede pasar. Pero con el consejo, hermano, del Señor, que Él permanece dentro de nosotros, eso se va a ir ordenando. Eso nos va a enseñar a ser diferentes. Ahí mismo el capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos, ¿qué dice, hermano? Con el consejo. A ver, hermano, es importante que usted lo considere para usted y yo para mí. Los pensamientos con el consejo, ¿qué dice, hermano? Se ordenan. Entonces, los pensamientos, a este no le permito estar aquí porque este no es de Dios. Este pensamiento sí, y debe ser así, y debe ser así porque el Señor me enseña así. Este pensamiento, pensé antes que era bueno, no, este no es bueno. No, el que es bueno es este, por el orden que Dios nos da por su consejo. Y con industria se hace la guerra, dice. Los pensamientos con el consejo se ordenan, hermano. Entonces, si nosotros tenemos el consejo de Dios, ¿qué va a pasar con nuestros pensamientos? Se van ordenando. Le damos toda la gloria al Señor Jesús por su palabra. Entonces, así hay cosas, hermano, que la misma Biblia nos va enseñando. Y qué bueno que tenemos esta palabra bendita para que nuestros pensamientos se vayan ubicando, hermano. Mire, hay un varón ahí, vamos a Job, capítulo 20. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gloria al Señor Jesús para siempre. Capítulo 20. Este hombre, hermano, de Sofar Namatita, que fue uno de los amigos de Job. Job, en el capítulo 19, pues ahí les habla, porque ellos, hermanos, pues ya saben cómo hablaron con él, acusándolo. Bueno, en lugar de serles de consuelo, dijo, consoladores molestos son ustedes, ¿verdad? Pues no había un consuelo de parte de sus amigos. Y aquí, hermano, cuando Job les dice algo en el capítulo 19, dice el 20, y respondió Sofar Namatita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder. Muchas veces, hermano, nosotros respondemos no por el orden de la palabra de Dios, hermano, sino respondemos por nuestros pensamientos. Y no tenemos, hermano, ni siquiera la prudencia de analizar bien lo que voy a responder o lo que voy a decir. Este hombre dice, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. A veces, hermano, por nuestros pensamientos actuamos mal, hermano. Dios nos ayude, hermanos, para ir aprendiendo y ordenando nuestros pensamientos con la palabra de Dios, para que cuando alguien, hermano, usted tenga algún diálogo, alguna plática con él, no vaya a responder, hermano, conforme a sus pensamientos apresuradamente, hermano, sino que sean en verdad los pensamientos de Dios que le guían por la palabra de Dios, hermano. Creo que todos hemos errado así, pero por eso está la palabra, para enseñarnos, para poder obrar, hermano, conforme a Dios y no conforme a nuestros pensamientos. Ahí dice el 3, la reprensión de mi censura he oído,
y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Muchas veces el hombre, hermano, puede sentirse muy inteligente y que está respondiendo bien. Pero no es correcto, hermano, lo que está hablando por las circunstancias de Job, por ejemplo, hermano. No era, hermano, las cosas que debería haberle dicho él en su momento. Pero hay cosas, hermano, que el hombre apresuradamente, conforme a sus pensamientos y pensando que es inteligente, puede errar también, hermano, al responder apresuradamente. Las cosas, hermano, que nosotros hagamos, que siempre sea Dios enseñándonos, hermano. Mire, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano, es algo tan maravilloso, porque las palabras que le dicen o algo, el mismo Espíritu de Dios dentro de usted le está enseñando cómo responder, le está enseñando cómo hablar, le está enseñando. Pero cuando nosotros actuamos por nuestros pensamientos o por nuestra irritación carnal, hermanos, vamos a errar. Vamos a errar, hermano. Y después va a ser triste, hermano, que después se nos enseñe que hicimos mal. Santo Dios, ¿para qué abría mi boca? ¿Para qué abría mi boca? ¿Y por qué no analicé bien lo que iba a decir? Entonces hay cosas, hermano, que tenemos que ir, hermano, cambiando en nuestra vida. Porque recuerde que la generación en los tiempos de Noé pereció, el Señor la terminó, porque los pensamientos de aquella generación de los hombres era de continuo solamente al mal, hermanos. Sí podemos tener errores, sí podemos tener faltas, porque pues en nuestra humanidad las hay, pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos instruya, nos corrija y nos enseñe cómo debemos responder, cómo debemos obrar, y que nuestro Señor Jesucristo sea en todo glorificado. Le damos toda la gloria a Dios, hermanos. Qué bueno es el Señor Jesús. Efesios capítulo 4. Qué importante es, pues, hermanos, ser diferentes. ¿Has pensado tú mal contra tu hermano? No me diga, hermano. Solo considera. ¿Has pensado mal? ¿O has pensado mal contra alguien? ¿O te ha llegado algún mal pensamiento a tu vida y le has permitido? No, hermano, ya no. Dios nos guarde de eso. Ya no es así, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Capítulo 4, versículo 17. Amén. Dice aquí: esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido o la vanidad de su mente, hermano. Mira, hay gente que no conoce de Dios, ¿sí sabe eso, hermano? Gente que no tiene el conocimiento, ni la instrucción, ni la verdad de Jesucristo, hermano. Bueno, pues ellos obran así, hermanos, porque no tienen ese. Pero tú y yo, dice la palabra de Dios aquí, que no andemos, hermano, como a ellos, hermano. Que andan en la vanidad de su mente. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Usted es ajeno a la vida de Dios, hermano? No, paz de Cristo. ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánto consejo? ¿Cuántas cosas se nos han enseñado, hermano? Entonces es importante considerarnos, hermano. Dice que aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido, aquellos gentiles ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. En ellos hay, y lo dice, por la dureza de su corazón.
los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Pero vea el 20, eso es para usted y para mí. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Vea la bendición que se tiene ser cristiano, hermano. Vea la bendición que se tiene ser de Jesucristo. 21, si empero le habéis oído. ¿Sí le hemos oído a Jesucristo por su palabra? ¿Sí habéis sido por Él enseñados, hermano? Como la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Entonces, de esa manera hemos aprendido, de esa manera hemos sido corregidos nuestros pensamientos, nos corrigió nuestra vana manera de vivir, nos corrigió en todas esas cosas y nos sigue enseñando y nos sigue corrigiendo hasta el último día de nuestra vida. Entonces, aquí, si empero le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error o los deseos engañosos, y renovaros o renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Renovarnos en lo interior. Ya no tenemos que ser igual que los gentiles, hermano. Actuar con los pensamientos, hermano, de la gente. No, ya no, hermano, porque ahora tenemos la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Y por esa verdad hemos sido enseñados. A Dios nos ayude para seguirnos perfeccionando y seguir obrando para alcanzar, hermano, la salvación de nuestra alma. Renovarnos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pongo a pensar, hermano, malos pensamientos de mentira. Dios nos guarde, hermano. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque a veces, hermano, hay enojos, a veces hasta de un mal pensamiento, y ahí está, y permanece ese enojo. Se van a dormir y siguen con el enojo, y amanecen y siguen con el enojo, por un mal pensamiento, hermano. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Aún ahí llegan malos pensamientos, hermano. De pronto llega la tentación de un mal pensamiento, róbatelo, nadie te ve. Ese es un mal pensamiento, el Señor te reprenda, porque dice la Biblia que el que hurtaba, no hurte más. Entonces hay cambios, hermano, por la palabra, por la enseñanza, por la sabiduría de Jesucristo. Hay algo nuevo en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice el 29, ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca. Porque a veces, hermano, a veces llega el pensamiento y ya salió una mala palabra. Miren, en el mundo se usa mucho eso de los albures y de palabras ociosas muy feas, hermano. Y a veces ya, hermano, como tanto escucha el hombre a la persona así en el mundo, ya también, hermano, trae en su mente cosas, en su mente pensamientos similares, hermano. Entonces, cuando ya dicen algo, trae esos pensamientos ahí y quizá a alguien por ahí desafortunadamente se le salga una cosa de esas, hermano, por un mal pensamiento, hermano. Y en lugar de edificar, destruye, hermanos. Dice aquí que ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura, dice, toda amargura y enojo e ira, voces o gritería,
y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia, hermano. Porque por la malicia precisamente fue aquella generación en los tiempos de Noé destruida, hermanos, por la malicia que había en su corazón y que los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente al mal, hermano. Por cuestión de la amargura, por cuestión del enojo, de la ira, vienen pensamientos y luego esos pensamientos usted le obedece y salen palabras y esas palabras son, hermanos, malas y contaminan su alma, contaminan su mente y afectan su vida espiritual tremendamente porque el Espíritu Santo de Dios se contrista por esa situación, hermano. Entonces, hermanos, sí debemos considerar nuestras vidas, cómo están nuestros pensamientos. 32. Antes ser los unos a los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Qué hermoso, hermano, es cuando nos guiamos por la bendita palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Así que Dios nos ayude, hermano, a renovarnos en nuestra mente. Esa renovación que siga. Día con día, hermanos. Con la verdad que está en Jesús, con la enseñanza de Jesucristo, nuestro Señor. Que Él nos guíe, que Él nos confirme, que Él obre en nuestra mente, hermano, poniendo algo bueno de Él ahí en nosotros. Le damos toda la gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Tampoco no se goza por esto? Que nos haya llamado el Señor para participar de Jesucristo nuestro Señor, hermano. Dice el 10, os ruego pues, fíjese de esa manera, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectos, unidos en una misma mente y en un mismo parecer, pero ya no en nosotros, hermano, sino en la enseñanza del Señor. Nuestra mente, hermano, nuestro parecer, que sean dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Hablar una misma cosa dentro del orden de Dios, de la enseñanza, hermano, de la Biblia, para que todo, hermano, pueda seguir de bendición a cada uno de nosotros. Hermanos, y estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano. Es la que nos guía, porque si nos dejamos llevar por nuestra mente, sin el orden de la palabra, hermano, vamos a errar y vamos a hacer cosas que no convienen. Dios nos ayude. Filipenses, hermano. Vamos a terminar ahí. Escritura, capítulo 4. Le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Capítulo 4. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 6. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Si así estamos nosotros, hermano, ¿cómo cree que sea nuestra vida, hermano? Que sean siempre notorias vuestras peticiones delante de Dios, hermano, que eso sea nuestro pensamiento. En toda oración y ruego y con acción de gracias, hermano. Y dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos o pensamientos. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús. Esto es, hermano, lo que necesitamos nosotros. La paz de Dios. Y esto que sobrepasa todo entendimiento. Que esa paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Si te llega algo que no es de verdad, hermano, deséchalo. Tienes que hablar todo lo que es verdadero. En tu pensamiento tiene que haber verdad. Amén. Todo lo honesto. Si llega algo que es deshonesto, hay que quitarlo, porque aquí dice la Biblia que todo lo honesto. Todo lo justo. Si hay algo en que no somos justos, que Dios nos ayude para obrar con justicia. Todo lo puro. También, hermano, que a veces hacemos cosas que no son de la pureza, hermano, que tenemos que actuar. Dios nos ayude para actuar con pureza. Todo lo amable. Si a veces no somos amables, hermano, también tenemos que tener en nuestra mente que tenemos que cambiar esa actitud. Todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza en esto, pensar, hermano. Y luego dice el 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Mire, la enseñanza es perfecta, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, para perfeccionarnos, para pensar en estas cosas y no dejar malos pensamientos en nuestra vida. Y que la iglesia de Jesucristo, un día todos juntos, podamos darle la gloria al Señor por la victoria que nos dio por su bendita palabra.